Hola familia del Lugar de Su Gracia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Quiero decirle a mi familia del Lugar de Su Gracia que los echo de menos, que estoy contando los días para que podamos una vez más reunirnos ahí en el Lugar de Su Gracia. Espero que estén en paz, espero que estén confiando en el Señor y confiando en que Él es el único que nos va a ayudar a salir adelante. Él es el único que nos va a ayudar a pasar por este momento difícil por el cual estamos pasando. Por eso te lo he dicho en otras ocasiones, busca al Señor, agárrate del Señor, y en este tiempo en el que tenemos que estar en casa la mayor parte del tiempo, pues aprovecha bien este tiempo y busca al Señor, métete con el Señor, conoce al Señor como Él quiere ser conocido. Y estamos en lo que se le conoce como la Semana Santa. Y el día de hoy quiero compartir una enseñanza. Y te pido que no solamente escuches la enseñanza o veas la enseñanza, sino también que la puedas compartir con otras personas, con aquellos que quizás en este momento necesitan también escuchar la palabra del Señor. Ya pusimos este tiempo en las manos de Dios, ya le pedimos a Él que tome control de esta enseñanza, le hemos pedido al Espíritu Santo también que descienda, que nos toque, que nos ministre, que nos guíe también para poder dar la palabra del Señor y para que tú la puedas recibir, no solamente la oigas, sino también que la puedas escuchar. Y es nuestra oración como siempre, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra, porque eso trae bendición y queremos en verdad ser bendecidos. Así que si ya estás listo, si ya estás lista, voy a pedirte que tomes tu Biblia y vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, versículo 33. Y la palabra del Señor dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron. Y cuando dice le crucificaron, se está refiriendo a Jesús. O sea, le dieron muerte, lo ejecutaron. Y luego dice allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo interesante de este versículo es que identifican a las dos personas que murieron junto con Jesús, al que estaba a la derecha, al que estaba a la izquierda. Los identifican como malhechores, no los identifican como ladrones, los identifican como malhechores. ¿Y qué es un malhechor o qué es esta palabra malhechores? ¿Qué nos dice? Pues prácticamente la palabra misma lo dice. Un malhechor es aquel que se dedica solamente a hacer la maldad, a hacer lo malo. Y Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores, en medio de dos ladrones. ¿Ok? En el lugar de su gracia, cada vez que el Señor me da la oportunidad de compartir la palabra, y lo digo también para las personas que no son del lugar de su gracia, pero si tú vives cerca, aquí en el área del Metroplex, pues te hago la invitación para que un domingo ya, cuando se abran las puertas, puedas venir y puedas conocer el lugar de su gracia. Cuando el Señor me da la oportunidad de poder compartir su palabra, a mí por lo regular siempre, o diría casi siempre, me gusta empezar la enseñanza haciendo una pregunta. Y la pregunta el día de hoy es la siguiente: ¿cuántos en verdad de los que nos están escuchando o nos están viendo? Yo quisiera saber si cuántos o cuántas personas que están escuchando, están viendo, se han hecho alguna vez la pregunta de quiénes eran estos ladrones, quiénes eran estos malhechores. Los historiadores de la Biblia nos dicen que no eran unos simples ladrones. ¿Y por qué lo dicen? Porque el hecho de que hayan sido crucificados, porque así lo dice la palabra,
el hecho de que hayan sido crucificados nos dice mucho. Tenemos que entender que en los tiempos de Jesús, la muerte en la cruz, o sea, cuando se le daba el castigo, la sentencia a cualquier persona, ¿ok? Y la sentencia era muerte, y la muerte en la cruz, o sea, cuando le decían, tú vas a morir colgado de un madero, esa es la sentencia, vas a morir colgado de una cruz. Cuando se le daba esa sentencia a la persona, era el castigo impuesto prácticamente a los peores ladrones, a las peores personas, a los peores malhechores, si lo puedo decir de esta forma. O sea, era lo que podríamos considerar hoy en día como la pena máxima, ¿ok? ¿Y cuál era esa pena máxima? Vas a morir colgado de un madero, vas a morir colgado de una cruz. Y me gusta lo que, para poder explicar mejor, ¿verdad? Esto, vamos al libro de Deuteronomio para tener, mejor dicho, una mejor idea de lo que te estoy explicando. En el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Mira cómo identifican a los malhechores, mira cómo identifican a todo aquel que está colgado en un madero, que está colgado en una cruz. Lo dice el versículo, porque maldito por Dios es. O sea, ante los ojos de Dios, toda persona que era crucificada, que era colgada de un madero, era considerado maldito delante o ante los ojos de Dios. Ahora mira lo que dice en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió, Cristo nos libró de la maldición, de la ley, hecho por nosotros maldición, o sea que Él se hizo maldición por nosotros, Él cargó con nuestra maldición. Y luego dice entre paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, maldito todo el que es colgado en una cruz. Ahora, te decía hace un momento que decía el libro de Lucas capítulo 23, versículo 33, que cuando a Jesús lo crucificaron en medio de dos malhechores. Y esa cruz, en la cual estaba Jesús, esa cruz, por si tú no lo sabes, esa cruz, si lo puedo decir de esta forma, no le pertenecía a Jesús. Esa cruz estaba preparada para crucificar, para darle castigo o la pena máxima al que según los historiadores de la Biblia lo consideraban como uno de los peores malhechores, uno como de los peores ladrones en ese tiempo. Y es aquella persona de nombre Barrabás, porque la cruz que estaba en medio, esa era para Barrabás. Y hay algo bien importante. No sé si en algún momento te has tomado el tiempo para ver, ¿verdad?, el significado de los nombres. Y a mí me llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención, ver el significado del nombre de Barrabás. Porque ese nombre Barrabás, por si tú no lo sabes, significa hijo del Padre o también hijo del Maestro. El nombre de Barrabás viene del arameo, y en el arameo Abba es Padre. O sea que cuando es el nombre Bar-Abbas, esa parte del nombre Abbas quiere decir hijo del Padre. Ahora, conocemos la historia. En la enseñanza anterior, cuando te compartía sobre la entrada triunfal de Jesús, te decía que la multitud que lo aclamaba a él, esa multitud que cuando él entró
Dice que había una multitud que iba delante de él y otra multitud que iba atrás. Esa multitud lo aclamaba a él como rey, como el rey de los judíos. Y te lo dije también que lo curioso de esa enseñanza, lo curioso de eso, o lo que más me llamaba a mí la atención es de que esa misma gente que lo aclamó a Jesús como el rey de los judíos, esa gente que iba enfrente, esa gente que iba atrás, me supongo que la gente que estaba a los lados también, lo aclamaba como el rey de los judíos, días después lo iba a traicionar. ¿Y de qué forma lo traicionaron? Bueno, pues creo que conoces la historia, ¿verdad? Se tuvo que escoger a quién se iba a dejar en libertad, porque era una cosa que usualmente se hacía. Se ponía a alguien en libertad. Entonces, cuando a esa gente que aclamó a Jesús como el rey, a esa gente que lo reconoció como el rey, se le hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con Barrabás? Dijeron que quede libre. ¿Y qué voy a hacer con Jesús? Y la misma gente, por eso lo recalco y lo repito, esa misma gente lo traicionó diciendo, crucifíquenlo. O sea, en otras palabras, ejecútenlo, denle la muerte. Y conocemos el resultado de la historia. Barrabás quedó libre. Y cuando Barrabás fue puesto en libertad, Barrabás, cuyo nombre significa hijo de Dios o hijo del Padre más bien, bueno, pues el verdadero hijo del Padre tomó el lugar de Barrabás, ¿ok? Barrabás no quiero aclarar esto, Barrabás, su nombre no es hijo de Dios, es hijo del Padre, ¿ok? Y por eso te digo que cuando Barrabás quedó libre, el verdadero hijo del Padre tomó su lugar, tomó el lugar de Barrabás. Ahora, volviendo a la pregunta, y la pregunta es que si alguna vez te has preguntado quiénes eran estos malhechores, quiénes eran estos a los que consideraban ladrones. Bueno, los historiadores, los comentaristas de la Biblia dicen que probablemente eran judíos y eran rechazados por su propia gente y por los mismos romanos. Tenían, según ellos, un poco de conocimiento acerca de quién era Jesús. Y lo interesante de esto, aquí hay algo muy interesante y lo quería compartir contigo. En los escritos apócrifos o en los libros apócrifos, o sea, los escritos, los libros que no fueron aceptados, incluidos ni aceptados en el canon, ¿ok? Y cuando digo en el canon, me estoy refiriendo a la norma. La palabra canon es una norma, ¿ok? Y aplicada esta norma en la Biblia significa la lista oficial aceptada de libros, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo? La Biblia que tú tienes es la Biblia en la cual no están los escritos apócrifos, o sea, los libros que se les considera como los libros apócrifos. Y cuando hablamos del canon o de la norma, quiere decir que cuando fueron evaluados, si lo pudiera decir de esta forma, estos libros, se llegó a la conclusión de que los llamados libros apócrifos no fueron inspirados por Dios, no tenían el peso para ser considerados libros que fueron inspirados por Dios. En la Biblia católica, y lo digo esto con mucho respeto, ¿okay? Vas a encontrar los 7 libros, porque son 7 libros apócrifos que vas a encontrar: el libro de Tobías, el de Judith, el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico, también el libro de Baruch, ¿verdad? Y el primero y el segundo libro de los Macabeos. Esos son los libros apócrifos. Entonces, cuando yo te dije hace un momento que los escritos apócrifos, en uno de estos libros, ¿ok? Según se dice, ¿ok? Que
ellos cuando quieren identificar a los ladrones, en alguno de estos libros o en los escritos de estos libros se dice que uno de esos ladrones se llamaba Gestas y el otro se llamaba Dismas. Y según era Gestas el que estaba a la izquierda de Jesús y Dismas era el que estaba a la derecha de Jesús. ¿Ok? Ahora quiero volver un poquito a lo que te mencioné cuando te dije de los libros apócrifos, ¿verdad? Que según la norma, el canon, ¿verdad? No tenían el peso, no fueron inspirados por Dios. En la Biblia que nosotros leemos, la Biblia que tenemos, en la Biblia en la que meditamos, hay un libro en el cual no vas a encontrar, si puedo decirlo de esta forma, la palabra o el nombre de Dios. Y ese es el libro de Esther. En el libro de Esther no vas a encontrar el nombre o la palabra Dios. Pero cuando fue pesado, si lo puedo decir así, cuando fue bajo la norma, se llegó a la conclusión de que el libro de Esther sí fue inspirado por Dios. Y lo interesante es que en el libro de Esther también encuentras el versículo más grande que hay en la Biblia. Y eso te lo voy a dejar de tarea para que lo averigües. El versículo más grande en la Biblia se encuentra en el libro de Esther, en el mismo libro en donde no vas a encontrar el nombre ni la palabra Dios. ¿Ok? Ya entendimos. Vamos a seguir. ¿Ok? ¿Qué hicieron estos ladrones o estos malhechores o qué pasó durante la crucifixión? Bueno, los evangelios de Mateo y Marcos nos dan una descripción en cuanto a lo que pasó, en cuanto a lo que sucedió. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 27, Mateo capítulo 27, ahí en el versículo 33 en adelante, vamos a leer del versículo 33 en adelante, ¿ok? Y dice la palabra, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. Ahí sí usan la palabra ladrón, no usan la palabra malhechor, pero sí usan la palabra ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, o vamos a creer en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Otra vez usan la palabra ladrones, ya no usan la palabra malhechores. ¿Ok? Ahora vamos al libro de Marcos, capítulo 15, porque estamos viendo qué fue lo que hicieron durante la crucifixión o qué fue lo que pasó durante la crucifixión. En Marcos capítulo 15, en el versículo 25 en adelante, Marcos 15, en el versículo 25 en adelante, dice: Era la hora tercera
cuando le crucificaron. Y la hora tercera vendría siendo como en el tiempo nuestro, como a las 9 de la mañana. Dice, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones. Vuelve a usar la palabra ladrones. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, con los pecadores, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Ya no dicen del madero, dicen de la cruz, ¿ok? De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, que se burlaron, pero Jesús, al escuchar la burla, al escuchar los comentarios, Jesús lo único que hizo fue lo que vemos ahí en el libro de Lucas capítulo 23. Si vamos rapidito a Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ahora, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo me puedo imaginar que esas palabras causaron un impacto en la conciencia de uno de estos malhechores, en la conciencia de uno de estos ladrones, el cual sintió la convicción y se arrepintió. Porque mira lo que dice ahí en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, en el versículo 39 en adelante. Y uno de los malhechores, aquí se usa la palabra malhechor, que estaban colgados le injuriaba, o sea, se burlaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Mira lo que le está preguntando, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, y dice el versículo 41, nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En otras palabras, estamos pagando por lo que hicimos. Esta es la consecuencia, este es el resultado, este es el castigo de lo cual nosotros hicimos. Con esto estamos pagando el mal que hemos hecho. Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea, en otras palabras, le estaba diciendo, nosotros merecemos lo que nos están dando, pero el que está aquí en medio de nosotros, dice, no, ningún mal hizo, o sea, que no hizo ninguna cosa mala. No podría ser considerado malhechor, porque Jesús, de acuerdo a lo que estaba diciendo este ladrón, este malhechor, Jesús no hizo nada. Él no merecía este castigo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas palabras, como te lo dije, causaron un impacto en la conciencia de este ladrón. Y cuando termina diciendo en el versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la palabra paraíso literalmente significa
o estaba identificándolo como un parque, como un jardín, porque esa palabra en el original nos da esa definición. En el griego nos dice que es parque, que es jardín, pero también la palabra paraíso es identificado, como el lugar placentero para aquellos que son justos, para los justos. O sea, cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, vas a estar en un lugar hermoso, vas a estar en un parque, vas a estar en un jardín. Y como esa persona se había ya arrepentido, porque cuando le dijo, acuérdate de mí, cuando vengas a tu reino, Jesús le estaba diciendo, de cierto te digo que estarás conmigo en un lugar, en ese lugar placentero que ha sido reservado para los justos. Ahora, las lecciones de las 3 cruces, porque así me gusta decirlo, las 3 cruces. Tenemos que entender que uno murió en pecado, porque en el versículo 39 mira lo que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres. Esta persona tuvo la oportunidad de recibir salvación. Estaba al lado del Hijo de Dios. Desafortunadamente falló en no ver esa oportunidad de no ir a una muerte eterna. Se perdió la oportunidad. Y sin quererme salir del tema, cuando hablamos de la oportunidad, esta persona perdió esa oportunidad. Estaba al lado del Hijo de Dios. Si él en verdad lo hubiese querido, él le hubiese dicho, Señor, perdóname, o haber reconocido su falta, haber reconocido en verdad o haber identificado a Jesús como el Hijo de Dios. Perdió esa oportunidad y me trae a la mente lo que dice un viejo proverbio oriental. Y ese viejo proverbio oriental dice que hay 3 cosas que ya no regresan. Dice, hay 3 cosas que ya no regresan. Las palabras que salen de nuestra boca, la flecha cuando es lanzada y también la oportunidad cuando se pierde. Ahora yo quisiera volver al primer ladrón. Este seguía la corriente. Todos estaban insultando a Jesús y este ladrón decidió hacer lo mismo. Por eso te digo que perdió la oportunidad, perdió esa oportunidad porque se dejó llevar por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaba escuchando. Y sabes una cosa, es fácil seguir al mundo, pero date cuenta que ya no leemos nada de él en la palabra. Ya no se menciona nada de él en la palabra. Esta persona murió en pecado, murió en el pecado, murió en su propio pecado. Y ahí en el libro de Lucas capítulo 23 versículos del 40 en adelante, respondiendo el otro malhechor, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y mira lo que dice, el versículo 41, nosotros a la verdad, como te lo dije anteriormente, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él reconoció que en verdad había hecho algo malo. Él reconoció su pecado, él reconoció su falta. Dice, mas ningún mal hizo. Aparte de reconocer lo mal que él hizo, reconoció también que Jesús no era un ladrón, no era un malhechor, no era una persona mala. Por eso le dice, nosotros sí merecemos lo que nos van a dar y lo que nos están dando, la muerte. Pero ¿él qué? Él no hizo ningún mal. Y cuando él estaba pensando en todo eso, se arrepintió porque viene y le dice,
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Como cuando él le dijo: acuérdate de mí, lo estaba reconociendo a él como el Hijo de Dios, porque le dice, mira, le está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando ya hayas muerto. Porque acuérdate lo que leímos en el libro de Deuteronomio, que solamente un día podían estar colgados. Ya cuando la persona moría ahí colgado del madero, colgado de la cruz, ya era sepultado. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo, como te lo dije anteriormente, en ese lugar placentero que está reservado para los justos, que está reservado para los hijos de Dios. Este ladrón tuvo el valor de enfrentarse al otro ladrón, defendiendo al Señor, porque tenía el temor de Dios. Este ladrón admitió que estaba sufriendo justamente y que estaba recibiendo el castigo necesario. Él no culpó a Dios, él no culpó a otros, él reconoció que Jesús era inocente. Por eso lo dice en el versículo 41, mas ningún mal hizo. Y lo último que este ladrón hizo fue clamar a Jesús para que lo salvara. Lo que le dijo ahí en el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó que Jesús iba a resucitar y que su muerte era el principio de su reino. Este ladrón o malhechor murió al pecado. Y para concluir, nos damos cuenta que uno murió por el pecado. 3 horas de oscuridad envolvieron la ciudad. No fue un eclipse, más bien dicen los comentaristas y los historiadores de la Biblia que eran los espíritus demoníacos que estaban azotando el cuerpo de Jesús en ese momento y dejando en él todo el pecado. Y es ahí en donde él se separa del Padre por primera vez. Dice en Mateo, mira, vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, el versículo 46. Vamos a leer el 45. Dice: y desde la hora sexta, te dije que la hora sexta viene siendo como el mediodía. Dice: hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Del mediodía, de la hora sexta a la hora novena, vendría siendo como alrededor de las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Y dice los comentaristas que ese fue el momento cuando Dios le dio la espalda a Jesús, porque llevaba encima, porque como te lo dije, los espíritus demoníacos dejaron todo el pecado sobre él. Por esa razón siempre hemos dicho que Él vino, como dice su palabra, a salvarnos de nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Él murió en ese madero, en esa cruz, por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Y dice que como a las 3 de la tarde, Él exclamó y dijo: consumado es. Consumado es. E inclinando la cabeza,
¿ok? Entregó el Espíritu. Me gusta como dice la versión en inglés, porque la versión en inglés dice it is finished. O sea, como que ya, como cuando pagas algo y en el recibo te ponen la estampa de que ha sido pagado, porque Él pagó por nuestros pecados y nuestra deuda quedó prácticamente cancelada. Quedó cancelada. Ahora, hay una cosa que me llamó la atención y que quiero compartírtela también. Según cuando te dije hace un momento en los escritos de los libros apócrifos, ¿verdad? También se dice que cuando Jesús muere y Él está colgado en el madero, Él está colgado en la cruz, su cabeza se inclina hacia el lado derecho, y hacia el lado derecho era donde estaba precisamente el malhechor que murió al pecado, aquel que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ok? Ahora, para terminar, el pecado tomó un papel muy importante en el Gólgota, ahí en el monte Calvario. 3 cruces, 3 personas. Uno murió en pecado. Uno murió en pecado, no se arrepintió. Otro murió al pecado, se arrepintió. Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y el que está en medio murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y eso es algo que tenemos siempre que recordar. Eso es algo que siempre, por lo cual tenemos que estar agradecidos con el Señor, por decirle en esta semana, ¿verdad? Recordamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, el sacrificio que Él hizo ahí cuando Él murió por nuestros pecados, cuando derramó su sangre preciosa ahí en la cruz. Y tenemos que no solamente recordarlo en esta Semana Santa, sino recordarlo todos los días y vivir agradecido en verdad, porque como siempre te lo he dicho, una cosa es el estar agradecido y otra cosa es el vivir agradecido. Podemos estar agradecidos con Dios, podemos estar agradecidos con el Hijo, pero tenemos en verdad que vivir agradecidos. ¿Y cómo vamos a vivir agradecidos? Sirviéndole a Él, obedeciéndole a Él, meditando la palabra. Y darle las gracias todos los días. Y decirle: Señor, gracias por el sacrificio tan grande que tú hiciste ahí en la cruz. Gracias por morir por mis pecados. Gracias, Señor, por haber muerto por mis pecados y por el aceptarte a ti como mi Salvador, tengo acceso a la vida eterna. Y déjale, digo esto a las personas que nos están viendo, nos están escuchando: si tú no has aceptado al Señor como tu Salvador, que este sea el momento, que este sea el día en el cual tú le abras tu corazón al Señor y le digas al Señor: entra en mi vida, entra en mi corazón y acéptalo como tu Salvador. Y cuando tú aceptes al Señor como tu Salvador, dice la palabra, no lo digo yo, tu nombre estará escrito en el libro de la vida, y tu nombre, al estar escrito en el libro de la vida, tienes el acceso a la vida eterna. Si este es el día, en verdad, hazlo. Y para los que no son del lugar de su gracia, quizás está escuchando, está viendo este mensaje, alguien que hasta el día de hoy no ha aceptado al Señor como su Salvador, te hago la invitación, me puedes llamar en este momento al 972-748-4752. 972-748-4752. Me puedes llamar, podemos orar por ti, le das tu corazón al Señor y, como te lo dije, tu nombre estará escrito en el libro de la vida y vas a tener el acceso a la vida eterna.
quiero despedirme con la bendición que siempre compartimos ahí en el lugar de su gracia, y estoy ansioso, ¿verdad?, para que llegue ya ese día en el cual podamos decir lo que siempre decimos. Voltea con la persona que tienes allá a tu lado y dile lo siguiente. Dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si gustas llamarme, me puedes llamar. Y a mi querida familia del lugar de su gracia, espero verlos pronto. Los extraño, los echo de menos, y compartan esta enseñanza con los demás. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego.